Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos de esta red social. Esperamos, como siempre, que hayan estado muy bien a lo largo de esta semana pasada, ¿verdad? Esta semana que pasó. Y deseamos, como siempre, que la gracia, el favor y la bendición de Dios haya estado con ustedes. Y bueno, muy bienvenidos nuevamente a una enseñanza bíblica, acostumbrada para nosotros, hoy 12:30 del día. En este día, bueno, quisiera compartir un tema que lleva por título Echen las redes a la derecha. Hoy vamos a estar hablando acerca de una de las historias que al menos en lo personal a mí me encantan y no solamente me encantan, hay muchas cosas en las cuales ahí Dios habla en nuestras vidas. Y bueno, en este día quiero hablar acerca de un pasaje en la vida de los discípulos y del Señor Jesucristo, en el cual ocurre un suceso milagroso, un suceso maravilloso, en el cual ellos pudieron ver la mano poderosa, la gloria y el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, antes de empezar, primero que nada quisiera dar gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Mi nombre es Gustavo Méndez. Espero que esta enseñanza, como siempre, les sea de bastante bendición y edificación, ¿verdad? Y bueno, en este día les decía que vamos a estar hablando acerca de esta historia que se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 1 al 14. Y es un pasaje que ocurre precisamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado. Y en este punto de la historia, ¿verdad? La Biblia dice que ya se les había aparecido varias veces, se les había aparecido, y ellos durante un periodo aproximadamente de unos 40 días, no sabemos bien mucho acerca de qué fue lo que hicieron en ese tiempo, pero hay partes en los relatos bíblicos, en los relatos evangélicos, que nos muestran algunas de las cosas que estuvieron haciendo durante esos 40 días, ¿verdad? 40 días antes de que el Señor ascendiera a los cielos. Dice Juan capítulo 21, versículo 1 al 14, dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Estaban ahí en ese lugar, ¿verdad? En Caná, junto al mar de Galilea. Acuérdense que ellos eran galileos, ¿verdad? Eran de la región de Galilea. La mayoría de ellos eran de la región de Galilea. Y precisamente entendemos que ellos habían regresado ahí, quizás a descansar, porque el Señor Jesucristo les había encomendado la gran comisión, pero les había dicho que esperaran hasta que llegara el Espíritu Santo. Entonces yo creo que ellos estaban como que en un relax, ¿verdad? Como que en un remanso. Entonces dice Simón Pedro, dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás, así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Al amanecer, versículo 4, al amanecer Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red de tantos pescados hasta la orilla, porque estaba llena porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescados a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había unos 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Fíjese qué tremendo una pesca. Dice que había 153 pescados grandes, aparte de los demás pescados, ¿verdad? Fíjese qué pesca tan abundante, ¿verdad? Versículo 12, ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió pan y pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Mire, le decía yo que en lo personal, esta es una de las historias que más me han encantado y que más ha tocado mi corazón, sobre todo porque hay algo aquí, ¿verdad? Y hay algo que a mí siempre me ha tocado mi corazón porque es que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo
prácticamente los andaba siguiendo, ¿verdad? Andaba atrás de ellos, por decirlo así. Los andaba buscando y andaba atrás de ellos y eso quiere decir que él quería estar con ellos, él quería seguir teniendo comunión con ellos, ¿verdad? Y que a donde fueran, a donde ellos fueran, el Señor Jesús iba a estar con ellos, se iba a manifestar en sus vidas, ¿verdad? Iba a estar con ellos y sobre todo lo más importante, lo que más ha tocado mi corazón siempre, es el gran amor que nuestro Señor Jesucristo le tenía a sus discípulos o le tiene a sus discípulos y que Él desea siempre estar cerca de de su pueblo, siempre desea estar cerca de sus discípulos. Y mire, esta es una de las pescas milagrosas que están registradas en la Biblia. Y verdaderamente es una pesca milagrosa porque dice la Biblia que después de haber estado toda la noche trabajando, dice que cuando llegara de mañana, ahora dice la historia que dice que ya ellos prácticamente estaban decididos y ya hechos a la idea de que no iban a poder pescar nada, ¿verdad? Toda la noche estuvieron echando las redes y jamás y nunca habían podido, o sea, no habían podido pescar nada. Y es un hecho milagroso, ¿verdad? Porque cuando a ellos se les manifiesta el Señor Jesucristo y les dice, ahora ya trataron de pescar, sí, pero no hemos pescado nada, entonces el Señor Jesús les dice, echen las redes a la derecha de la barca. Y precisamente ahí es cuando ocurre una pesca milagrosa, porque para esa hora, dicen algunos que conocen de pesca, que normalmente los peces, la pesca en el mar o la pesca en los lagos, normalmente se da en la noche, porque en la noche es cuando los cardúmenes de peces salen precisamente a la superficie en busca de comida o bien porque ya no hay depredadores, ¿verdad? Porque de día son más visibles, es más fácil que los depredadores los agarren, ¿verdad? Los ataquen. Y precisamente la mejor hora para pescar es en la noche, es en la madrugada, pero ellos no habían pescado nada. Otro registro de una pesca milagrosa lo podemos encontrar en Lucas capítulo 5, ¿verdad? Donde también el Señor les dice, súbanse a la barca, empieza a predicar y luego le dice a Pedro, echan las redes, ¿verdad? Echa las redes. Y Pedro le rezonga, le dice, bueno, mira, no hemos pescado nada en la noche, ¿verdad? Pero pues como tú digas, ¿no? Como diciendo, pues tú qué vas a saber de pesca, ¿verdad? Si nosotros somos somos los meros buenos en esto y echan la red tal como el Señor les ordena y ocurre una pesca milagrosa. Y esto habla de muchas cosas. Esto habla acerca del infinito poder, del control absoluto que Dios tiene, que solamente Dios puede tener sobre la naturaleza, sobre los seres vivos, ¿verdad? Y bueno, precisamente de esto quiero hablar, enfocarme precisamente en ese poder, ese control absoluto, ese dominio que solamente Dios puede tener sobre la naturaleza y sobre las cosas. Y mire, antes de continuar, quisiera hacer una pregunta, ahora la pregunta de millón, ¿verdad? ¿Por qué es que Jesús les dice a ellos a esa hora, ahora echen las redes a la mano derecha, ¿verdad? Echen las redes a la derecha. Mire, verdaderamente no sabemos la razón específica por la cual el Señor Jesús les dijo, echen ahora las redes a la derecha. Pero lo que sí sabemos es que el Señor sabía perfectamente de qué lado y en dónde se debían de echar las redes. Ahora, mire, antes de continuar con el relato bíblico, quisiera comentar algo. Según los pescadores, se dice que los pescadores no tienen un lado predilecto para echar las redes para pescar. O sea, no hay un lado único, no hay un lado universal, no hay nada aquí, nada de místico. El que les haya dicho, echen las redes, sino que los pescadores echan las redes por el lado donde hay más peces, pero eso también depende de la corriente, el viento y la posición del cardumen de los peces, ¿verdad? Si el cardumen está al lado izquierdo de la barca, pues no vas a echar la red a la mano derecha, ¿verdad? Porque entonces, pues no pescarías nada, ¿no? Tienes que echarla precisamente donde ves el cardumen y donde está el viento, ¿verdad? Porque a la hora de aventar la red, a la hora de abrirse, el viento la puede contraer, ¿verdad? Y se puede echar a perder la pesca, o sea, se puede cerrar la red. Y también precisamente la posición de la barca y la corriente de agua, ¿verdad? Porque si es un río o si es en una parte del mar donde hay una corriente, tú echas la red aquí y a la hora de echarla, la corriente viene y se va a llevar la red y ya no vas a pescar nada. Entonces, los pescadores no tienen un lado predilecto para echar a la derecha y a la izquierda, no hay nada místico en echar, porque alguien en alguna ocasión
decía, ¿verdad? Que decía que los pescadores en la antigüedad echaban siempre la red de un lado o del otro, ¿verdad? En específico, por cuestiones religiosas o por cuestiones de superstición, pero eso no es correcto, no es cierto, ¿verdad? Los pescadores experimentados se dice que observan hacia dónde va el agua, o sea, la corriente de agua, para lanzar la red en la dirección correcta y que ésta se abra bien, evitando que se enrede. En resumen, el lado de echar las redes es variable y estratégico, pero a menudo se relaciona con seguir las señales naturales como la corriente, la posición del cardumen, la posición de la barca, el viento, y bueno, pues la observación, ¿no? De cuál es la forma, cuál es el lado correcto y el momento adecuado en el cual arrojar las redes para pescar. Y bueno, regresando al relato, como decíamos, los discípulos ya habían hecho hasta lo imposible, ¿verdad? Yo creo que ellos como pescadores han de haber estado buscando la forma y se imaginaban más o menos dónde estaba el cardumen, porque era de noche, ¿verdad? En aquellos entonces no había aparatos como hay ahora, radares y lámparas potentes, ¿verdad? Para detectar dónde está el cardumen, pero ellos en su experiencia yo creo que estuvieron toda la noche tratando, bregando, tratando de poder pescar algo y simplemente no se les había dado la pesca, ¿verdad? Y bueno, ya para la hora de la mañana, cuando el Señor Jesús se les aparece en la playa, pues ellos definitivamente ya estaban hechos a la idea, como acabo de mencionar, de que ya no iban a pescar nada y obviamente pues iban a recoger las redes o ya habían recogido las redes, iban a dejar la barca y se iban a ir a su casa, ¿verdad? Habían hecho lo que habían podido en sus fuerzas, en su entendimiento, en su capacidad, ¿verdad? En su conocimiento, ellos habían hecho todo lo que habían podido. Pero aquí es lo que empieza lo interesante, porque cuando el Señor Jesucristo se les aparece, o sea, el Señor Jesús se apersona en ese lugar, se manifiesta en ese lugar y les indica de qué lado de la barca y cómo debían de echar la red. Y ellos, sobre todo lo más importante, ellos lo obedecen su mandato. Entonces ocurre una pesca maravillosa, obviamente, bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque una de las primeras cosas que debemos de comprender es que cuando el Señor Jesucristo está en algún lugar, está presente con una persona, en una familia, en una iglesia, en algún lugar, las cosas, pues, de esta manera, cuando Él está presente en algún lugar, es solamente cuando cosas maravillosas pueden ocurrir. Cuando Dios está presente, más bien cuando Dios no está presente en algún lugar, las cosas son monótonas, las cosas se dan o ocurren simplemente por nuestra capacidad, nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestras fuerzas y a veces se dan y a veces no se dan, pero cuando Dios está presente en algún lugar, cuando su presencia está ahí en algún lugar, entonces es cuando ocurren cosas maravillosas. Mire, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces los cristianos en la vida, en nuestra vida personal, ¿verdad? Nuestra vida personal, laboral, profesional, ministerial, etcétera, etcétera, hacemos las cosas guiadas por nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría, nuestro propio criterio, ¿verdad? Y a veces las cosas no salen como planeábamos que salieran, no salen como esperábamos. A veces sí, ¿verdad? Pero muchas veces no, ¿verdad? O bien a veces las cosas quedan frustradas. ¿Cuántos hemos tenido proyectos? ¿Cuántos hemos emprendido cosas que esperábamos que dieran un fruto abundante, ¿verdad? Que fueran bastante fructíferas, productivas, en pocas palabras? Y resulta que las cosas no salieron, ¿verdad? ¿Y por qué no salieron bien? O no se concretaron, ¿verdad? O de plano quedaron truncas, precisamente porque lo hicimos bajo nuestra guianza, bajo nuestro criterio, bajo nuestro propio entendimiento. Y mira, a veces como cristianos, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, oramos al Señor, le pedimos que guíe nuestra vida, guíe nuestros pasos, guíe nuestras manos, ¿verdad? Y resulta que las cosas no salen bien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué a pesar de orar, por qué a pesar de buscar a Dios, de buscar al Señor, las cosas no salen bien, ¿verdad? Bueno, una de las razones principales es que nosotros los cristianos muchas veces, a pesar de que creemos en Dios, a pesar de que creemos en Jesús, la verdad de las cosas es que no tenemos una plena confianza en Dios, ¿verdad? En su poder sobrenatural y en su dominio de todas las cosas en el universo entero. Por lo tanto, y no me gusta dejar mentir, pero muchas veces, a pesar de que alabamos, adoramos a Dios y decimos que confiamos plenamente en Él, la verdad de las cosas es que no confiamos en Él.
no confiamos en el Señor, no confiamos en Dios. O sea, no nos apoyamos ni descansamos en Él, ni dejamos el resultado de las cosas en sus manos. Ahora, no estoy diciendo de acostarse en una hamaca y echarse a dormir y esperar que las cosas ocurran por sí mismas, no. Estoy hablando de que, bueno, planeamos, tenemos que tener una planeación, ¿verdad? Tenemos que realizar un cierto trabajo, una cierta labor, pero obviamente nosotros como creyentes debemos de esperar que Dios nos guíe, que el Señor nos guíe nuestros pasos. Debemos de esperar que el Señor dirija nuestras manos, ¿verdad? Nos dé luz, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y esperar que Él sea el que vaya conduciendo las cosas. La palabra de Dios dice, pon tus planes en manos del Señor y entonces prosperarás, o sea, entonces tendrás éxito. Y mire, no sé usted, ¿verdad? Pero en lo personal, no sé, ¿verdad? El Señor Jesús, yo creo que el Señor Jesús sabía perfectamente de qué lado se debían de echar las redes, ¿verdad? En el caso de la pesca, ¿verdad? Y por otro lado, en ese momento, ¿verdad? En ese momento yo creo que el Señor Jesús, cuando él como Dios obviamente conoce perfectamente todas las cosas, sabía perfectamente que ellos no habían pescado en la noche, ¿verdad? Porque a pesar de que no estaba ahí manifestado físicamente su presencia, Él es Dios y Él es omnipresente. Él sabía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Pero también yo creo en un criterio muy personal que Él ya sabía perfectamente lo que iba a pasar y lo que iba a hacer. Y aparte de que sabía de qué lado debían de echar la red, yo creo que en un criterio muy personal que él ya le había ordenado a los peces, ¿verdad? Él como Dios y amo y Señor de la creación entera y ese señorío, ese dominio, esa gloria, ese poder divino, él ya le había ordenado a los peces para que se pusieran de ese lado, el cardumen de ese lado. Vuelvo a repetir, ya no era una hora adecuada para que los peces estuvieran cerca de la superficie a esa hora. Cuando el sol empieza a salir, se dice que los cardúmenes de peces se van hacia el fondo, a las partes oscuras donde se pueden esconder, donde pueden estar ocultos. En la noche, cuando todo está oscuro, es cuando suben a la superficie, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo les dice, muchachos, echen las redes a la derecha, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando ellos echan las redes a la derecha, entonces tienen una pesca no solamente maravillosa, sino milagrosa. Una pesca milagrosa que fue producto de la guianza y la obediencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos después de haber intentado todo lo que ellos sabían en su conocimiento, mire, hay veces que las cosas en la naturaleza, tanto en la naturaleza como en la sociedad y en todo, ¿verdad? Las cosas no siempre salen como nosotros esperamos, ¿verdad? Por diversas razones, diversas causas. Pero resulta que cuando verdaderamente Dios es el que está en control, el Señor es el que está en control de todas las cosas, es cuando las cosas salen bien. Pero aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Esto es producto precisamente de llevar una comunión íntima con el Señor, una comunión íntima de amor, de fe y obediencia. Y cuando esto ocurre, la presencia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas de muchas formas y de una manera poderosa. Vamos a poder ver la mano poderosa del Señor. Ahora escuche, a manera de moraleja, ¿verdad? Hoy me quiero ir un poquito rápido, ¿verdad? Un poquito más rápido. Como no sé si lo comenté al principio, hay por algunas causas, razones, circunstancias de fuerza mayor, ya no iba yo a hacer la transmisión de la enseñanza bíblica de este día, porque hay algo de mayor peso que lo cual estoy ocupado ahorita. Pero dije, bueno, esta es una enseñanza que desde hace algún tiempo había yo querido compartir, pero por X o Y razones no se había podido. Pero ahora, gracias a Dios, gracias al Señor que lo está permitiendo. Y esta es una historia, este pasaje es una historia en la cual verdaderamente Dios desde hace algún tiempo, un mes aproximadamente, 2 meses, ha estado hablando mucho a mi vida y es algo que me ha tocado mucho mi corazón, porque bueno, de esta enseñanza podemos sacar una moraleja, por decirlo así. Y la moraleja es que si queremos que ocurran cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestro ministerio y en todos nuestros asuntos, hay algunas cosas específicas que tenemos que hacer que nos llevarán al éxito y a la prosperidad en nuestra vida, en todas las áreas, en todos los aspectos.
Número uno de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para que el Señor extienda su mano poderosa y podamos ver su gloria verdaderamente, porque hay cuántas veces en la actualidad, como decía yo, a pesar de que somos cristianos, somos creyentes, oramos y todo, no me gusta dejar mentir, y vamos a ser sinceros. A mí me gusta ser muy sincero, no me gusta, como dicen por ahí, llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Con tal de llevar la fiesta en paz, pues no contrariar a la gente, pero la verdad de las cosas es que en la iglesia actual, las cosas en cuanto al poder de Dios, al poder y la gloria de Dios y su manifestación poderosa, estamos fríos, ¿verdad? Estamos un poco perdidones, ¿verdad? No, no se ve ya actualmente, no se ve tanto la gloria, la manifestación del poder de Dios, por algunas razones específicas. Pero bueno, en este día, la moraleja de esta enseñanza es que, o de este pasaje, es que si queremos que cosas maravillosas ocurran en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestros asuntos, número uno, primero que nada, mantengamos una comunión íntima con el Señor Jesucristo, porque en una ocasión el Señor Jesús dijo lo siguiente, Juan 15, versículo 5, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, ¿verdad? O sea, yo soy la fuente de su vida, en pocas palabras. Yo soy la fuente de su vida de la cual ustedes se nutren, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, lo natural, lo laboral, todo, absolutamente todo. Él es la fuente de nuestras vidas. Él es la fuente de la cual proviene toda bendición de parte de Dios, de parte del Padre. Toda bendición proviene de parte de Él. Y es más, Él mismo es el que extiende su gracia, su misericordia, su poder y su favor a favor de nosotros. Pero el Señor dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, o sea, en pocas palabras, si ustedes permanecen unidos a mí, y yo permanezco en ustedes, cuando ustedes confían en mí y me obedecen, entonces van a dar mucho fruto. ¿Mucho fruto en qué? En todas las cosas, empezando por la vida espiritual, ¿verdad? Por poder vivir una vida eterna, poder vivir la vida eterna. Y dice el Señor, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y eso es cierto. Y mire, la causa número uno del fracaso en la vida de los creyentes es la pérdida o la falta, la ausencia de la comunión íntima con el Señor. La comunión íntima y constante con el Señor hará que estemos primero que nada llenos de la vida eterna de Dios, pero también que tengamos esa frescura y esa viveza espiritual para poder interpretar, comprender la voluntad de Dios y para poder ver las cosas desde un punto de vista que a veces nosotros no alcanzamos a ver a simple vista, pero que en su presencia y la comunión con Él, el Señor nos permite ver y entender muchas cosas. Obviamente la pérdida o la falta de comunión íntima con el Señor va a hacer que cada vez nos volvamos más ciegos, más pesados espiritualmente, y eso será el inicio de muchos fracasos, muchas pérdidas y mucha ruina, tanto espiritual como material, ¿verdad? Como natural. La pérdida de la comunión íntima rompe el vínculo y la cercanía con Dios. Y es verdaderamente, como decimos, es que solo en su presencia podemos ver la luz de las cosas, podemos encontrar el rumbo. Solamente en su presencia el Señor alumbra nuestro entendimiento, es más, te da revelaciones proféticas, por decirlo así, ¿verdad? A futuro de las cosas que pasarán y de cómo debes de hacer las cosas. Un ejemplo de eso lo tenemos en el caso de Moisés, cuando el Señor le ordena construir el tabernáculo de reunión, y él estando en su presencia empieza a ver ahí, el Señor le empieza a mostrar el modelo de cómo debía de construir el tabernáculo. No es lo mismo que te digan, ¿verdad? O que te haya dicho, bueno, pues construyeme un tabernáculo. Que Dios le haya dicho a Moisés, ¿verdad? Y Moisés ha dicho, bueno, pues vamos a hacer una tienda, a lo mejor, una tienda de campaña, y le ponemos unas cositas aquí, unas cositas allá. A que estando en la presencia de Dios, ahí en su presencia, el Señor te muestre todo, absolutamente todo, ahora sí que con bolitas y palitos, exactamente te muestre las cosas. Y esto es algo verdadero, y esto es algo que ocurre verdaderamente, pero para eso es indispensable, es necesario la comunión íntima, la comunión a través de la oración, la cercanía con Dios. Ahora bien, la segunda cosa que debemos hacer
Si es que queremos que Dios manifieste poderosamente su gloria y su poder en nuestras vidas y en todos nuestros asuntos, que el Señor se mueva poderosamente, es que mantengamos fe y obediencia constante en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fe en nuestro Señor y obediencia constante a Él, en Él, ¿verdad? Obedecerlo constantemente a Él, ¿verdad? Juan 15, versículo 14, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mire, si tú tienes un amigo rico, un amigo poderoso, a veces habrá que estar sujeto o sometido a, pues a su, no tanto a su voluntad, ¿verdad? Como un esclavo, pero sí llevar la fiesta en paz, ¿verdad? No hacer las cosas que le desagradan, sino hacer las cosas que le agradan. Y de esa manera tendrás, con un amigo rico, un amigo poderoso, tendrás la vara alta, como se dice vulgarmente aquí en México, ¿verdad? Tendrás canonjías, tendrás privilegios, tendrás su afecto y obviamente al tener su afecto, al tener su amistad, pues vas a gozar de los beneficios que se tiene de tener un amigo rico. Hay una historia de una película que se llama Antes de partir, donde son dos hombres enfermos de cáncer, a lo mejor ustedes ya la han visto esa película, ¿verdad? Cáncer terminal, nada más que Morgan Freeman, ¿verdad? Que era uno de los personajes, era un hombre, pues, no pobre, ¿verdad? Bueno, sí pobre, un mecánico, y se encuentra con un rico, ¿verdad? Con un rico que ese personaje lo interpretaba Jack Nicholson, que era un rico, un millonario, y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no antes de morir, por qué no nos vamos a vagar por el mundo? Y dice, pues yo no tengo dinero, dice, pero yo sí lo tengo. Y empiezan a viajar, van a Egipto, van a Europa, van al Himalaya, ¿verdad? Y hacen un tour ahí, vuelan en avión, pero todo, ahora sí que este hombre pobre, que Morgan Freeman, empieza a disfrutar de los beneficios de haber hecho una relación, una amistad con el hombre rico, ¿verdad? Entonces, algo así muy parecido es cuando nosotros cumplimos con la voluntad del Señor Jesucristo, entonces somos sus amigos porque estamos haciendo lo que le agrada y entonces Él se deleitará en nosotros y entonces Él extenderá su gracia, su favor, su misericordia, su mano poderosa a nuestro favor. Todos los hombres, grandes hombres de Dios en la historia conocidos, ¿verdad? Y algunos que no son muy conocidos, siempre han sido amigos de Dios. Siempre han tenido una amistad íntima, una cercanía y una obediencia cercana, ¿verdad? La amistad íntima con Dios es un elemento fundamental para que el Señor pueda hacer grandes cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ahí es necesario tener una amistad íntima con Dios, pero no podemos decir que tenemos una amistad íntima con el Señor Jesús si no lo obedecemos. Porque si nosotros lo desobedecemos, entonces no somos amigos de Dios, somos enemigos. La amistad íntima solamente se mantiene y se cultiva cuando nosotros tenemos una fidelidad obediente, un amor profundo y una confianza constante delante de Dios. Tercera cosa que debemos de hacer para que el Señor se mueva poderosamente en nuestra vida y vemos su gloria es buscar constantemente el reino de Dios y velar en todo tiempo por sus intereses. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:33, dice lo siguiente, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas, o sea, todas las cosas les serán dadas por regalo. Para tener una buena comunión con Dios, más bien para poder ver la mano poderosa de Dios, la mano poderosa del Señor en nuestras vidas, otro de los elementos necesarios y esenciales precisamente es estar constantemente empeñados, constantemente ocupados en velar por los intereses, en trabajar en favor y en pro de los intereses de Dios y de su reino, ¿verdad? Y del avance de su obra. Es como en cualquier empresa, ¿verdad? En una empresa, si tú tienes un empleado que está constantemente dedicado, ¿verdad? A las labores que se hacen en esa empresa, al trabajo que hay que hacer en esa empresa, está preocupado porque las cosas salgan bien, ¿verdad? Está preocupado, está al pendiente de que la maquinaria, el trabajo, la labor, etcétera, etcétera, salga bien, esté todo bien, pues obviamente que a ese empleado pues le vas a proveer todo lo que necesite para desarrollar perfectamente su labor y aparte de eso le vas a pagar, ¿verdad? Le vas a pagar bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cumpliendo con sus obligaciones, ¿verdad? Pero aquellos que están distraídos, aquellos que están floqueando, aquellos que están
haciéndose tontos, haciéndose guaje, como decimos acá en México, pues definitivamente vas a decir, bueno, pues hay que se ponga a barrer, pero lo más importante que no lo haga él, ¿verdad? Porque nada más va a ser tiempo desperdiciado, nada más van a ser recursos desperdiciados que ni va a aprovechar y todo va a pasar, ¿verdad? Y digo, pero de igual forma, Dios está constantemente presente en la vida de los creyentes y extiende continuamente su mano poderosa en la vida de aquellos que se mantienen constantemente al pendiente de los asuntos del reino de Dios. Porque hay gente o habemos gente que a veces somos perezosos, somos negligentes en nuestras responsabilidades y obligaciones con Dios, con el Señor, con el reino de los cielos. Todos los cristianos, no sé si usted lo sepa, pero todos, absolutamente todos los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, tenemos responsabilidades y obligaciones para con el reino de los cielos, para con Dios, para con el Señor. Solamente que algunos somos perezosos, somos negligentes y otros somos diligentes, ¿verdad? Estamos al pendiente, estamos haciendo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y solamente aquellos en los cuales están haciendo lo que deben de hacer, lo que son sus obligaciones y responsabilidades para con Dios y con su reino, será en aquellos en los cuales Dios extienda despliegue su gloria, su gracia y su poder a favor de ellos y a través de ellos. Y serán aquellos o seremos aquellos que veremos la mano poderosa del Señor, o sea, veremos grandes cosas. Otro paso o requisito fundamental para poder ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, así como la vieron los discípulos, ¿verdad? En esa pesca milagrosa, que después de que ya no había nada que hacer, pero que el Señor les dice, aquí la van a echar, y hubo una pesca abundante, ¿verdad? Con peces grandes, y aparte el resto. Lo que debemos hacer es respetar constantemente la autoridad y señorío de Jesús, el Hijo de Dios. Mire, dice Juan capítulo 3, versículo 35 al 36, dice, el Padre ama a su Hijo. ¿A cuál Hijo? A Jesús. Y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Creer en la Biblia implica más que creer solamente que alguien existe. Creer en Dios implica, aparte de creer, implica confiar, pero principalmente implica obedecer. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y mire, una de las claves principales por las cuales el hombre siempre ha visto la mano poderosa de Dios, la mano poderosa del Señor y grandes maravillas, y que no es solamente por creer en Dios, es precisamente por reconocer, ¿verdad? Reconocer, estimar y reconocer la autoridad, señorío y posición divina del Señor Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Hay religiones que creen en Dios, ¿verdad? Hay varias religiones. Está el catolicismo, está el islam, están los testigos de Jehová, están los mormones, están los adventistas y otras religiones, ¿verdad? Pero son religiones que no honran, en alguna de ellas no honran al Hijo como se debe, no honran al Hijo como se debe, así como se honra al Padre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Dios solamente es el Padre o Jehová, ¿verdad? Y al Hijo lo tienen como un príncipe exaltado, lo tienen como alguien de menor categoría, de menor calidad y de menor importancia. Por lo tanto, ellos jamás y nunca verán verdaderamente la mano poderosa y gloriosa del Señor, ¿verdad? La mano poderosa de Dios. Porque es indispensable precisamente, no, o sea, mire, no es suficiente, para que me entienda usted, no es suficiente solamente tener fe en Dios. Para que Dios, ¿verdad? El Consejo Divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén contentos y estén de agrado y estén de plácemes con alguien, esta persona también necesita reconocer la posición de autoridad y señorío divino del Hijo de Dios. La Biblia dice que el Padre es cabeza de Jesús y Jesús es cabeza del hombre. En términos de autoridad, el Señor Jesucristo dijo, el Padre es más grande que yo, o sea, es más importante en cuanto a autoridad, ¿verdad? Y creemos que en poder son iguales los tres, ¿verdad? En atributos divinos, en eternidad, en omnipresencia, en omnipotencia, ¿verdad?
En omnisciencia creemos que Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son iguales. Pero, de acuerdo a la voluntad de Dios, el Padre ha establecido a su amado Hijo Jesucristo como el amo y Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, o sea, una posición de autoridad, y lo ha sentado a su diestra para que su Hijo gobierne a la diestra del Padre. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa posición y autoridad de señorío divino, solamente del Hijo, ¿verdad? Porque el Padre no ha establecido, y con todo respeto lo digo para alguien que piense y crea diferente, pero lo que Dios dice es que solamente el Hijo es el único intermediario y solamente a su diestra está gobernando. Y por decirlo así, él está dirigiendo los designios de toda la humanidad, del universo entero, ¿verdad? Solamente su Hijo, porque le ha entregado toda la autoridad a su Hijo. Y como decía yo, hay gente que piensa, por ejemplo, que la Virgen María tiene injerencia, que la Virgen María tiene autoridad, puede interceder, puede pedir. Mire, para empezar, y con todo respeto lo digo, la Virgen María, como todos los grandes hombres de Dios, están muertos, aún no han resucitado. El único que murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre para sentarse a su diestra es Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios. No lo digo yo, no lo dice nadie más, lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios en su palabra. Entonces, para que Dios esté de agrado y esté contento con alguien, necesitamos reconocer precisamente esa autoridad y señorío único que el Padre le entregó a su amado Hijo, solamente a su Hijo. Y que ahora es su Hijo el que gobierna, ¿verdad? Según su criterio, su sabiduría y su omnisciencia divina, ¿verdad? Entonces, cuando alguien no reconoce al Hijo de Dios en esa posición como tal, como Dios lo establece en su palabra, entonces Dios no quiere tener nada que ver con esa persona. Número uno, porque están violando su voluntad, y número dos, porque están deshonrando al Hijo de Dios, a un ser divino. Y por último, ¿verdad? Por último, para poder ver la mano poderosa de Dios, la mano poderosa del Señor, debemos de indagar constantemente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en las Escrituras. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en lo que hagas, en todo lo que hagas. Fíjese lo que dice. No solamente dice que en algunas cosas, sino en todo lo que hagas. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, estudiamos profundamente, diligentemente la palabra de Dios, y a través de ese estudio, de ese estudio y del entendimiento que vamos teniendo de la palabra de Dios, es entonces cuando prosperaremos en la vida y todo lo que hagamos nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque estaremos, número uno, cuando tú conoces a Dios, sabes lo que le agrada y lo que no le agrada. Y cuando sabes lo que le agrada, lo pones por obra, y lo que no agrada, pues lo dejas de hacer, ¿verdad? Y una vez que haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios estará contento contigo, y eso hará que Él extienda, que Él despliegue su gloria, su poder y su mano poderosa a tu favor. Y como dice Dios en su palabra, es una promesa. Solo entonces, fíjese, para estudia, ¿verdad? Para saber, para asegurarte obedecer, ¿verdad? Y dice: entonces prosperarás y te da bien en todo lo que hagas. No podemos tener una buena comunión con Dios si no lo conocemos perfectamente. Y una vez que lo conozcamos perfectamente, pues se vuelve a repetir el principio de la obediencia, porque aquel que conoce la palabra de Dios pero no la pone por obra, se hace tonto a sí mismo, se engaña a sí mismo. Entonces, para poder tener esa perfecta comunión con Dios, a través de la cual podremos ver la gloria de Dios, el poder y la gloria de Dios, y que aparte de ver grandes maravillas, grandes milagros, el Señor esté con nosotros para ayudarnos a que todas las cosas nos salgan bien en este mundo, en esta vida. Es también indispensable conocerlo perfectamente, y esto es que a través de las Sagradas Escrituras. Por ello es indispensable un estudio constante y diligente de la palabra de Dios, porque el conocimiento de Dios nos acerca a Dios, pero la ignorancia de Dios nos aleja y nos hace errar en el camino. En conclusión, ya quisiera ir a la conclusión, quisiera terminar, ¿verdad? Quisiera yo decir que los discípulos, los primeros discípulos, aquellos discípulos, como mucha gente a lo largo de su vida, a lo largo de los siglos, en su vida en Cristo,
han podido ver maravillas como la pesca milagrosa, ¿verdad? Que vieron estos discípulos que experimentaron, porque ellos tenían una comunión constante con Jesús y aparte de eso siempre le obedecían en todo lo que les mandaba, ¿verdad? Yo me imagino que cuando ellos vieron esta pesca milagrosa, aparte del gozo, ¿verdad? De ver que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Que el Señor Jesús estaba con ellos ahí, porque yo creo que la pesca sí era importante, ¿verdad? Pero más que eso, lo puedo ver en la actitud de Pedro, ¿verdad? Porque cuando él dijo, es el Señor, no dijo, ay, sí es el Señor, gracias Señor, ¿verdad? Pero a mí me interesa más la bendición, ¿no? Pedro no dijo eso, ¿no? Cuando él se dio cuenta que Jesús estaba ahí, él se avienta al agua para nadar hacia la orilla, porque quería encontrarse con su amo y con su Señor, con su Dios, porque lo amaba. Entonces, ellos pudieron ver siempre maravillas, el poder y la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo, porque tenían una comunión constante con el Señor y aparte de eso lo obedecían. Aparte de eso, ellos creían verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios. Y aparte, también creían que Jesús era Dios, era divino, o sea, parte de la Trinidad. Y que el Señor, por tanto, al saber eso, ¿verdad? Al saber eso, que Él era el Hijo de Dios y que Él quién era, ellos lo respetaban en su posición y autoridad divina, como el Hijo de Dios y como el Mesías esperado. Y eso obviamente los hacía candidatos a poder ver la gloria de Dios manifestada y desplegada en sus vidas y a través de su vida. Pero más importante que eso, la pieza clave, como acabo de mencionar, era su constante obediencia y dependencia de Jesús. Su constante obediencia, ellos lo obedecían constantemente, ¿verdad? Y yo no dudo que en sus tiempos de comunión, yo no dudo que el Señor les hablaba, ¿verdad? Y les decía, mira Pedro, tienes que hacer esto, tienes que ir a tal parte, tal día te voy a mandar aquí, o te vas a encontrar con fulano, con Peregán. Como cuando estaba en la casa de Simón el Curtidor, ¿verdad? Que tuvo una visión y le dijo, Pedro, mata y come, ¿verdad? Y después el Espíritu Santo, cuando pues desaparece esa visión, en ese éxtasis, le dice, baja porque te están buscando unos hombres que vienen de parte de un tal Cornelio. Y Pedro dice, bueno, pues voy, Señor Espíritu. Y baja, ¿verdad? Baja y platica con ellos y luego ocurre otro milagro, ¿verdad? Otro suceso milagroso en la casa de Cornelio, del centurión. Pero todo era resultado de la comunión íntima con Cristo Jesús, porque acuérdense, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús, única y exclusivamente. Si usted pone su fe en otras cosas, en Alá, en Buda, en la Virgen, en los santos, en los ángeles, en los cuarzos, en los astros, en cualquier cosa, primero que nada es idolatría. Número dos, ese no es el camino. El camino para poder tener comunión y cercanía con Dios es a través de la fe en Jesús. La fe implica creer, confiar y obedecer a Cristo Jesús para entonces poder tener el derecho y privilegio de poder entrar en la presencia de Dios y en comunión íntima con Dios. Pero sabe que hay algo que también quiero comentar. Todo iba como miel, todo iba, todo estaba marchando hasta aquí, ¿verdad? En esta enseñanza, como iba como miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero que también hay algo que debemos de comentar y que es cierto. Y eso es que desafortunadamente hoy en día mucha gente no puede ver milagros, ni maravillas, ni portentos en su vida, porque no siguen ese mismo camino que seguían los primeros discípulos que caminaron con Jesús, ¿verdad? Que anduvieron con el Señor Jesucristo. Hoy en día, y es feo decirlo, pero es la verdad de las cosas, a pesar de que hay muchos evangélicos, muchos cristianos evangélicos, que a veces abarrotan iglesias, abarrotan congregaciones, la verdad de las cosas es que hay mucha lejanía, mucho distanciamiento, mucha falta de comunión con Dios, de comunión íntima. Porque no es lo mismo ser un congregante y servidor asiduo en una congregación, en una iglesia, que ser un adorador verdadero. Un adorador verdadero es aquel que ama, que adora a Dios, pero que también lo obedece y lo sirve con todo su corazón. Sí, ese es un verdadero adorador. Aquellos que se dicen adoradores porque en la iglesia cantan muy bonito y hasta se les escurren las lágrimas y se revuelcan en el piso diciendo, Dios mío, santo, te amo, te adoro. No es lo mismo ser un verdadero adorador.
Ahora, la gente quiere ver y tiene hambre de la gloria de Dios. Yo veo como mucha gente clama, ¿verdad?, por la gloria de Dios. Porque si tú crees en Dios, pero no tienes hambre por ver la gloria y el poder de Dios, entonces no sé en qué Dios estás creyendo y no sé qué clase de cristiano, de creyente eres. El cristiano y el creyente creen en un Dios todopoderoso, grande, poderoso e infinito, pero también tiene hambre y sed de ver su gloria y de su poder. Y mucha gente tiene esa hambre por ver la gloria de Dios, pero desafortunadamente no quieren tener comunión íntima, no quieren tener dependencia y esperanza en Dios. O sea, esperar que Dios te dirija, porque a veces decimos, no, yo oro a ti, pongo las cosas en tus manos, pero yo dirijo las cosas. O sea, yo voy a ver cómo le busco, pero yo voy a ver qué hago, ¿no? No está mal planear, no está mal decir por aquí nos vamos a ir, pero Dios sabe perfectamente hacia qué lado echar las redes, ¿verdad? Y cómo cuál es el curso que deben de seguir las cosas, para que me entiendan. Entonces, hay gente que no quiere depender, no quiere esperar en que Dios tome el control de las cosas y las acomode según su criterio y su sabiduría, sino que dicen, ajá, gracias Dios, pero, o sea, no se lo decimos directamente, pero con nuestros actos prácticamente así le decimos, no, gracias, yo voy a ser el que voy a tomar las cosas y yo las voy a dirigir según mi inteligencia y mi sabiduría, ¿verdad? Y sobre todo, mucha gente no quiere obediencia plena y constante, obediencia plena a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. No quiere la gente. Por lo tanto, Dios no se va a manifestar, el Señor no se va a manifestar poderosamente en sus vidas, porque, como acabo de mencionar, solamente la única forma, y no es por ser selectivo, no es por ser elitista, no es por ser recalcitrante, ni intransigente, pero solamente cuando la gente ama a Dios verdaderamente, y ese amor lo manifiesta obedeciéndolo, confiando en Él, sirviéndole a sus planes, a sus propósitos y a su reino, es entonces cuando Dios manifiesta su gloria y su poder. No es un pago, pero sí es una recompensa. Es una recompensa precisamente por esa clase de comunión íntima con Dios. Entonces, si usted quiere ver la mano y el poder de Dios, la gloria de Dios, pues entonces volvamos a esa senda antigua, ¿verdad?, que seguían los primeros discípulos de Jesús. Senda que vamos a encontrar a través de la lectura y el estudio constante de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios vamos a darnos cuenta cómo vivían los primeros discípulos. Y si vivimos de la manera en que ellos vivían, amando, confiando y obedeciendo totalmente y sirviendo totalmente a Cristo Jesús, el que sirve a Cristo Jesús automáticamente está sirviendo al Padre y a los intereses de Dios, los intereses del reino de los cielos. Entonces, si seguimos esa senda, ese camino que está en las Sagradas Escrituras y que lo conocemos a través del estudio profundo y diligente de las Escrituras, entonces tenga usted por seguro que podremos ver la mano poderosa y gloriosa de Dios, creyendo, confiando, descansando, obedeciendo y sirviendo plena y constantemente al Señor, al reino de Dios y al Padre y al Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga mucho en esta tarde, amados amigos, amados hermanos. Deseamos de todo nuestro corazón, ¿verdad?, que si usted llegó hasta este punto de la transmisión, reciba un cordial saludo primero que nada, y deseamos de todo corazón que Dios le bendiga poderosa y abundantemente el resto de esta semana que ha iniciado hoy domingo, porque hoy es el primer día de la semana, acuérdese de esto. El primer día de la semana, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, no es el lunes, es el domingo, que es el día de reposo, pero es el primer día de la semana. Y bueno, que Dios me lo bendiga mucho y esperamos como siempre que esta enseñanza sea de bastante bendición y edificación para la vida de los oyentes. Yo soy el pastor Gustavo Méndez Rodríguez, ¿verdad?, porque también tengo mamá. Tuve mamá, mi mamá ya partió de este mundo. Nosotros vivimos actualmente en la ciudad de Fortín de las Flores, en México, en el estado de Veracruz. Y desde este lugar reciban un cordial saludo, un abrazo a la distancia, ¿verdad? Y esperamos de todo nuestro corazón que Dios les siga bendiciendo poderosa y abundantemente, pero sobre todo, acuérdese de esto que acabamos de ver. ¿Quiere usted ver una pesca milagrosa o un suceso importante? Obedezca, confíe, obedezca y siga constantemente a nuestro Señor Jesucristo.
Bendiciones para todos y excelente tarde. Nos vemos para la próxima.